y además es el primer titular que tuvo la unidad especial AMIA, que fue creada por el presidente Néstor Kirchner específicamente para investigar qué es lo que sucedió. Una discusión que viene también muy embarrada desde hace muchísimo tiempo. Por eso nos parecía muy interesante tener la oportunidad de hablar con su autor, que nos atiende amablemente. Alejandro, muy buenos días, te saludamos Sofía y Darío. Hola, buen día para todos. Alejandro, ¿por qué es importante hablar de la AMIA tanto tiempo después y sobre todo con todas las cosas que pasaron en el medio? Y el caso AMIA es una tragedia nacional, ¿no? Fue un episodio que conmovió a la sociedad. Yo, con las personas que hablo, todos me dicen, recuerdo lo que estaba haciendo esa mañana cuando sucedió. Y Claro. es además una tragedia que no terminó, que no es que pasó hace 30 años, sino que es una tragedia que sigue hace 30 años. Y es precisamente eso lo que mantiene la actualidad del tema y ha seguido desarrollándose el caso, porque finalmente lo que ha habido en 30 años fue impunidad y sigue el reclamo de justicia. El episodio del 18 de julio de hace 30 años y lo que pasó desde hace 30 años hasta la fecha es lo que resume la tragedia del caso. Y el libro tiene que ver con eso. El libro cuenta en 30 días, que son los 30 días que van desde el 1 de julio del 94, o sea, unos 18 días antes de que se sucediera el atentado, va haciendo una crónica diaria, día por día, de qué es lo que estaban haciendo aquellas personas que se sospechaba que iban a cometer un nuevo atentado. Se los investigaba ya porque a los mismos se los acusaba de haber cometido el atentado 2 años antes en la embajada de Israel, y se los estaba siguiendo precisamente por esa condición. Y entonces en esos 18 días se desarrolla una crónica diaria de qué es lo que estaba pasando con ellos, qué estaban haciendo las personas que los seguían, que tenían además avisos de que en julio iba a suceder un nuevo atentado con la misma metodología, y hasta que llega al desgraciado día del 18, la crónica continúa con los primeros 10 días de investigación, hasta que el día 30 se concreta la primera imputación judicial a una persona a la que se le atribuye responsabilidad en el atentado. Y estos 30 días explican para mí toda esa situación de la tragedia, digamos, cómo sucedieron los hechos, qué es lo que pasó ese día y qué es lo que pasó a continuación, que explica que a 30 años todavía sigamos reclamando justicia. Alejandro, una impresión, una sensación que deja el atentado y todo lo que pasó después es que hubo una definición de Estado, no solamente del Estado nacional, sino también de Estados extranjeros, de que nunca se sepa la verdad, porque no hay, me parece, otra forma de explicar cómo tanto tiempo después todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasó, quiénes fueron los responsables, cómo se planeó, no sabemos prácticamente nada de lo importante sobre los responsables de este atentado y pareciera que es muy difícil que algún día lleguemos realmente a saberlo. Bueno, el libro trata de contar un estado de situación que es, habiendo finalizado ya todas las tareas de las agencias nacionales o internacionales o extranjeras de inteligencia que participaron en la investigación del caso, todas han presentado las conclusiones de lo que pudo haber pasado. El libro trata de hacer una crónica en un estilo directo y por lo menos mi intención fue contarlo de una manera sencilla. ¿Qué es todo lo que se sabe? ¿Qué es todo lo que se sabe hasta hoy? Es esto que está contado acá. Esta es una crónica que cuenta toda esa información, la acumula en una reseña y se pone a disposición para la evaluación, para la consideración, para la crítica. Y efectivamente es una respuesta, si se quiere, periodística o un relato, que no hay una sola instancia de ficción, es absolutamente vinculado con los hechos que se refieren en los expedientes judiciales, en las distintas investigaciones,
Y esto es porque efectivamente no ha habido una respuesta de justicia. Nuestro país ya tiene un reconocimiento de responsabilidad internacional por esta situación, por no haber prevenido debidamente el atentado, este segundo atentado, y por haber omitido deliberadamente la búsqueda de justicia y haber encubierto la solución del caso, presentando una solución falsa del caso. Claro. Esto es un drama. Pero bueno, el libro trata de explorar esos 30 días de julio del 94, donde parece haberse generado la situación que lleva hoy a esta injusticia. Uh-huh. Contabas ahí, y lo dice el título del libro, 30 días, la trama de lo que fue el atentado a la AMIA. Digo, y en estos 30 años que han sucedido, como no solamente secretario ejecutivo de la Unidad Especial de Investigación, que fue como te presentamos, sino también abogado creyente de víctimas, y después también defensor de Cristina Kirchner en el caso del memorándum de entendimiento con Irán. Digo, políticamente, no solamente en cuanto a política exterior, sino políticamente en nuestro país. ¿Qué es lo que ha sucedido o acompañado estos 30 años de silencio o impunidad también, ¿no? De los verdaderos responsables, digo, en nuestro país? Porque, digo, no podemos dejar de nombrar a lo sucedido con Nisman. Digo, hay una cuestión que acompaña todo ese silencio de la historia que vos has estado investigándolo de distintas aristas. Sí, efectivamente yo tuve, durante los 30 años que lleva el caso, durante 20 tuve intervención en distintos lugares y en distintas perspectivas, y eso me permitió tener acceso a distintos expedientes en los que estas cuestiones tramitan, el propio expediente del atentado, los expedientes donde se investigó y se juzgó el encubrimiento, las denuncias posteriores sobre presuntos encubrimientos, como fue la denuncia de Nisman, el expediente propio de la desgraciada muerte de Nisman. Todas esas investigaciones me permiten tener un panorama que a mí me parece que es completo y que me permitió contar esta situación, que efectivamente muestra el modo en que el Estado argentino intentó en principio dar una respuesta y que después esa respuesta se frustró, y se frustró, a mi entender, casi definitivamente. Digamos, yo comparto la sensación que tienen muchas de las víctimas del atentado con las que tengo contacto, que es cada vez más difícil obtener una respuesta de justicia, que claro, lo que más procuran es obtener una respuesta respecto de la responsabilidad de aquellos que consagraron esta impunidad. Totalmente. Sobre todo porque, digo, cuando uno piensa en que cada día que pasa da la sensación de que estás un poquito más lejos. Mientras te escuchaba, Alejandro, pensaba en Mario Cimadevila. Mario Cimadevila fue el titular de la unidad AMIA durante el macrismo, un ex senador radical, quien se fue echado del gobierno justamente por denunciar esto, por decir, las personas que tienen la responsabilidad del Poder Ejecutivo de tratar de acercarnos a la verdad, no solamente no lo están haciendo, sino que además están encubriendo. Se fue con una denuncia realmente muy grave. Claro, bueno, esto es otra de las denuncias vinculadas con el caso, y otra de las denuncias sobre el mal proceder de las agencias ejecutivas en distintos momentos del caso. Yo traté de centrarme en el libro en el atentado. Digamos, ya escuchamos y sabemos y las conocemos, y no por eso no es que las desconsidero, pero no puse el centro en ver quién había hecho las cosas mal y quién es responsable de la injusticia. Traté de ver si podía contar cómo fue el atentado en sí, qué es lo que pasó con el atentado. Esto es lo que es el centro del libro. Desde ya que también en ese relato quedan expuestas también los procederes de las autoridades, pero el centro fue tratar de explicar qué es lo que pasó, cómo fue que sucedió el atentado de la AMIA.
Alejandro, ¿crees que es posible vincular el atentado con la política, con el cambio en la política exterior argentina, pensando en la participación que hubo allí en la operación militar sobre Irak? Eso es una hipótesis que está desde el comienzo y que se sostiene aún hoy. De hecho, en las últimas resoluciones de hace unos meses de la Cámara Federal de Casación hubo un voto del juez Maíquez donde insistió en este motivo. Esta hipótesis se llama desde entonces, desde hace como 15 años, el por qué del cómo. ¿Por qué sucedió? No hace tanto pie en cómo sucedió, que es lo que yo trato de explicar, sino en el por qué. Y es una hipótesis que está ahí, digamos. Lo cierto también es que hubo atentados contemporáneos similares en otros lugares, como en Tailandia, en Londres, y es muy difícil entonces señalar que esta es la razón única. Claro, y de hecho también, así como tiene personas que aún funcionalmente la sostienen, ha sido también desconsiderada por otros, por ejemplo, lo señalado en el libro, el representante de la CIA en Argentina, o las autoridades de la Organización de Energía Atómica. No siempre está claro esta situación, pero esto es una hipótesis que se manejó desde un inicio. Vamos a estar buscando rápidamente entonces el libro, suponemos que ya se puede conseguir en La Plata. Yo entiendo que sí, que debería estar, por suerte es una editorial Planeta con mucha posibilidad de distribución, y entiendo que debe estar ya en las librerías. Muy bien, si no también por supuesto que se puede comprar por internet. Yo quiero leerlo lo más rápido que pueda, así que Alejandro, te agradecemos muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur. Por favor, un gusto como siempre y que tengan un buen día. Muy buen día, Hasta luego. Ahí pasaba el abogado Alejandro Rúa, decíamos, el primer titular que tuvo la unidad especial AMIA. Recordemos, es la unidad que crea el gobierno de Néstor Kirchner, específicamente una fiscalía específicamente para investigar lo que sucedió con AMIA. Alejandro Rúa fue su primer titular. Quien lo reemplaza es Alberto Natalio Nisman. Recordarán su paso por la unidad AMIA, y después tuvimos a Mario Cimadevila, que fue el titular del macrismo, el abogado radical que se fue en medio de una denuncia realmente muy pero muy fuerte. Decíamos entonces el libro que recorre los 30 días del atentado, desde el 1 de julio hasta el atentado y los 10 días posteriores. Un libro que sostiene que el atentado se podría haber evitado, que me parece que es una tesis realmente muy importante, de una persona que de los 30 años que tiene la causa, en 20 tuvo una intervención directa. Así que esperamos poder leerlo.